y déjeme avanzar en nuestro programa. Ha salido un libro recientemente, La Casa Sucia. Es el libro más reciente de Muna Dora Buchain, doctora en Derecho, escritora, auditora forense y especialista anticorrupción. Ella ha tenido una larga presencia y persistencia en la denuncia de los hechos de corrupción del aparato institucional, cómo funciona, sus fallas, sus complicaciones, y tiene ahora este libro, La Casa Sucia. Por eso me da gusto platicar con Muna Dora, que está con nosotros aquí. Muna, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes, igualmente a ti y a tu audiencia. Gracias. Muna, La Casa Sucia y una casa de difícil limpieza. ¿Hay esperanza de poder limpiar esa casa sucia? Sí, la esperanza muere al último. Hay mucha esperanza siempre y cuando haya un consenso de todos los que estamos en este país para que se logre. No es una situación que le corresponda a una sola persona, a un solo grupo, pero de que se puede hacer, se puede hacer. La cosa es comenzar a hacerlo. Lo que tú narras en el libro son las dificultades ¿qué? Institucionales, políticas, estructurales en la lucha contra la corrupción. Yo te diría que es un conjunto de todo ello. Primero, cómo las redes de corrupción están tan imbrincadas que realmente es casi imposible pensar que por el simple hecho de que no son visibles pueden desaparecer. Y cómo siguen trabajando para permitir y propiciar que la corrupción entre, ahora lo estamos viendo a nivel municipal, a nivel estatal, y tendríamos que entender que hoy día ya se expande, ya no solamente es la corrupción gubernamental, ya tendría que vincularse con todo lo que tiene que ver con delincuencia criminal. La corrupción, al no haberse inhibido, ha generado en nuestro país, como hemos visto con los casos de los últimos días, muertes, asesinatos, y bueno, todo tiene que ver con la impunidad. Las personas hacen lo que piensan que pueden hacer porque saben que no hay un castigo. En el libro que lleva como subtítulo La red de corrupción que llegó para quedarse. Por eso te preguntaba al principio si había una esperanza, porque al menos lo que tú hablas aquí es que hay una red de corrupción que llegó para quedarse, y hablas de una podredumbre que alcanza las dimensiones, el alcance de una catástrofe. Dices el por qué estas redes de corrupción se han fortalecido en el sexenio actual y qué deberíamos hacer para desarticularlas. ¿Qué es lo que llegó para quedarse? ¿Qué es lo que sí se va a quedar? En esta narrativa me puse a hacer, es un libro que tiene toda la evidencia de las redes que actualmente se encuentran en varias instituciones, que es imposible que salgan porque vienen de años, vienen de 40 años atrás. Y entonces, cualquiera de los que lean el libro van a ver cómo las decisiones para ciertos nombramientos, cómo se amañan los propios partidos, no importa si van a nombrar a un delincuente o una persona que saben que es corrupta, no importa siempre y cuando ellos tengan un beneficio. Lo que menos les importa es realmente cómo beneficio al país y a la ciudadanía. No consideran ni mérito ni conocimiento y cómo a partir de esas permisiones y cobros de favores que se dan entre todos, los vemos colocados a todos los familiares en lugares estratégicos donde pueden haber negocios de grandes, hablo de grandes, de millones de dinero, hablando de lo término fiscal, hablando de lo término reparatorio, de lo sancionador, se cobijan unos con otros y son realmente un entramado complejo con procesos organizados para evitar la justicia y la legalidad. Y entonces los vemos hoy día, cuando lo vean y lo lean tu auditorio, la audiencia, que también hay un sitio que se llama www.lacasasucia.com.mx. Hay una decena de mapas de vínculos que sostienen cada uno de los dichos en este tramado institucional que han tratado de ellos
seguir compartiendo. Entonces se filtran, se venden muy bien. Lo increíble es cómo se venden tan bien y cómo lo siguen cobijando como si fueran personas decentes y probas, cuando lo que están haciendo y han hecho es crear una red de corrupción que ha saqueado el país y que ahora, más allá de ese saqueo, se ha involucrado con otro tipo de redes. Entonces, no solamente es por qué llegan y cómo han llegado, sino el papel que cada quien juega en un sistema único en donde hay una vinculación de conexiones fuertes y que cada quien mantiene un orden lógico que les va a dar el derecho de exigir e intercambiar. Entonces, ves que finalmente la política prevalece por encima no solamente de la ética, sino de la legalidad. Y aquí también abordo casos, por ejemplo, de corrupción, ahí está toda la historia que hago de cómo siguieron las compras simuladas, cómo hay personajes que estaban en la administración y de repente obtienen contratos millonarios por no hacer nada. Todo eso y ¿Estás hablando de la actual administración? no, estoy hablando de personas que estuvieron antes, sí, y en esta administración han obtenido contratos y que en esta administración hay, por supuesto, entidades y que se han denunciado públicamente todos estos hechos. Entonces, fíjate, uno dice, ¿qué tanto somos resilientes los ciudadanos? Porque denunciamos y no se perturba absolutamente nadie. Entonces, estas estructuras siguen funcionando y generan las condiciones pues para que no haya no solamente una revisión, una rendición de cuentas, sino para fragmentar la rendición de cuentas y para fragmentar los pocos esfuerzos que puedan haber para esta lucha. O sea, a mí se me hace muy interesante que es un libro inclusive de estudio que podría ser para ver cómo se analizan. Ahí hablo de una auditoría forense que se hizo a la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado, y en donde dejaron ir 2,000 millones como si nada. Entonces, ahí lo establezco, veo cómo se hizo, qué pasó con los temas de la estafa maestra que hasta hoy no se han visto, que no son conocidos, con preguntas que tendríamos que respondernos para entender por qué estamos como estamos. En lo que va de esta administración del presidente López Obrador, que llegó blandiendo la bandera de la lucha contra la corrupción y con una gran esperanza ciudadana de que así se diera, del 1 al 10, ¿qué nos dirías? ¿Cuánto se avanzó en esa lucha contra la corrupción? En la lucha contra la corrupción a nivel federal, lo que es el Ejecutivo federal, yo creo que hay un avance porque ya no representa con las redes que muestro en el libro, pero que esas redes permanecen en otras áreas y siguen haciendo negocios. Ahora, es sabido, yo pienso que es relevante que como personajes que se infiltran o están laborando en ciertas áreas, todo ahí se revela, pues mantienen, por ejemplo, despachos, ¿no? Despachos a cambio de negociar. Eso no es visible porque los mismos beneficiados pues, no quieren decirlo y uno lo entiende. Pero realmente que se haya hecho una lucha y una estrategia, para mí no es así. O sea, ha quedado muchísimo a deber. Y ahora hablemos del poder legislativo, que esa es la otra parte. Es otra parte que no solamente con la falta de transparencia en muchos casos, sino en colocar y sostener personajes impresentables que sabemos la corrupción que están llevando a cabo, que sabemos las denuncias que se tienen sobre ellos y que tampoco han avanzado. O sea, no puede alguien solo hacer una lucha o una estrategia contra la corrupción si no existe esta coordinación. Y hablamos, por ejemplo, de los temas de inteligencia financiera, de investigación, de generar datos para producir inteligencia, pues tampoco ha existido. Yo me pongo a pensar como un ejemplo mínimo, menor, por ejemplo, si alguien, y voy a retomar por Dios, no nada más vamos a hablar de lo gubernamental, estamos hablando de la corrupción que ya está entrando al corazón de muchas personas al sentirse libres y racionalizar que pueden hacerlo. Esta chiquilla que fue asesinada en Tasco, nadie se ha preguntado, a ver, ¿quién más? Ahí está en la familia, ¿quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Qué han hecho? ¿Ha habido casos similares?
O sea, yo no creo que sea algo que hoy nace que alguien genere esos hechos. Bueno, eso necesitamos una coordinación y una generación de información y tener al instante procedimientos alineados e información de calidad y de utilidad para realizar investigaciones serias. Pero eso aumentale que también requeriríamos, y por eso también se han quedado cortos, pues en áreas de expertise a personas que tengan las competencias y las capacidades de investigación. Entonces, creo que en los nombramientos ha habido mucha pendiente que nos tienen y que realmente los estados no se han beneficiado tampoco de un intercambio de información que les permita prevenir corrupción, conocer quiénes están dentro y eso es todo un trabajo que hay que hacer, no es de un día, no es Claro. de un mes, ¿no? Muna, 2 días atrás tuvimos aquí a Paulo Díez, que forma parte del grupo que participa bajo la coordinación de Javier Corral, exgobernador panista de Chihuahua, en la Sí. elaboración del plan anticorrupción de la doctora Claudia Sheinbaum como candidata de Morena a la presidencia. Y le pregunté lo mismo que te pregunto a ti. ¿Por qué considerar que sí se pueden hacer cosas de cambio en materia de corrupción ahora desde el flanco de ese grupo que es el que impulsa Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo? Bueno, primero porque hay que creer que siempre está la posibilidad de vivir una vida sin corrupción. Segundo, porque el que hayan conjuntado un grupo de expertos que no simpatizamos con un partido, hablan de un respeto a nuestro conocimiento, a nuestra voluntad de querer aportar y de cooperar. Esto no te puede garantizar, por supuesto, nada, absolutamente, sino las personas que lo van a echar a andar. Si la doctora Sheinbaum llegara a ganar la presidencia, yo tengo la esperanza, primero, porque es alguien con un perfil científico. Los que de alguna manera tenemos un perfil científico pensamos distinto, somos menos emocionales que racionales, y porque yo creo que hay dentro de todo, fíjate, yo entiendo que ha habido un golpeteo, inclusive en medios, y hasta a mí me estaban desacreditando, que porque las pasiones son otra historia. Tenemos que asegurar que no solamente se logre comenzar esta lucha, sino que la Ciudad de México, por ejemplo, y eso lo leí, es una de las ciudades más seguras, que mucha gente se está viniendo a vivir a la Ciudad de México. Entonces, quiere decir que algo bueno se ha hecho, o sea, hay una esperanza en estos temas. ¿Por qué otra cosa? Bueno, pues porque tiene la intención, porque alguien que no tiene la intención, pues no busca a otras personas y sigue con lo mismo. No tendríamos que buscar y pedirle a personajes como los que formamos este grupo que está a cargo de Javier Corral, que todos seamos expertos en unas áreas ¿cómo se llama? Y casualmente todos estamos perseguidos en este sexenio, déjame decirte. Fíjate, ni siquiera tenemos algo que digas, no hablamos desde el rencor, hablamos desde aportar nuestro conocimiento para un México mejor. O sea, para poder entender y tratar de desenredar la complejidad y estos vínculos de corrupción transversal, porque es una corrupción transversal que va por todos los poderes y en todas las entidades. O sea, no es nada más esta cuestión. Y porque también si se logra en su contexto que este acuerdo, pero un acuerdo no significa una firma, es que todos los que están en los gobiernos asuman su responsabilidad y su compromiso. O sea, para mí eso es algo significativo. Y actualmente me parece, no tengo el dato preciso, pero me parece que la mayor parte de gobiernos están gobernados por el partido de la presidencia de Morena. Eso te asegura que de alguna manera tienen que ser lineales o adecuados a la política anticorrupción que la hoy candidata quiere. Entonces, hay que empezar por algo. Si empiezas a descalificar con todo, pues no vamos a acabar de descalificar. Este es Sí, más mediático. Muna, para precisar, te entendí el decir que hemos sido perseguidos durante este sexenio. Tú has sido perseguida durante este sexenio. Claro, y en el libro lo narro con documentos, Ujú. con todas las... Me fabricaron denuncias en la Procuraduría Fiscal cuando estaba el ex procurador Romero que corrieron. Me mandaron a amenazar
David Colmenares a través de Ursúa, de que dejara una demanda por daño moral que había yo hecho y si no me iban a perseguir con la Procuraduría Fiscal. Le dije, no voy a dejar la demanda, bajo ningún concepto, se equivocaron de persona. Bueno, ahí están las denuncias penales, tengo fabricadas 6 o 7 años, no sé cuántas son, investigaciones por faltas administrativas, por responsabilidad, con personajes que también ahí describo cada uno y que están vinculados hoy día a muchos de los que están en Puebla, que están en Oaxaca, que están en la misma Ciudad de México. Fabricar evidencias, Julio, fabricar expedientes para intimidarme y todo tenía que ver con las investigaciones que llevamos a cabo con el equipo que tuve y que estaba en la Auditoría Superior anteriormente. Y ahí están todas las investigaciones. Eso no me quita que yo diga, oye, no han sido no han... Y ellos saben perfectamente que fueron fabricadas. Ahí lo narro, las entrevistas que tuvimos, con quiénes. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Imagínate a las personas que investigamos que nos hagan esto. ¿Qué pasa con las que no? Por eso nadie quiere denunciar. Y algo que también entiendo que está en el entorno de la candidata es promover la denuncia, que haya valor para denunciar, pero denunciar no mediáticamente, denunciar con hechos. Y con todo lo que está ahí, porque el libro finalmente revela, y lo pongo al final, esta es una denuncia para que cada una de las autoridades haga lo que tiene que hacer. Nadie lo ha hecho. Y están los grandes temas. Eso es el tema de la corrupción. Muna, te agradezco mucho la oportunidad de asomarnos a lo que planteas en tu libro, el libro de la Casa Sucia, editado por Grijalbo. Ahí está ya en todas las librerías. Y te agradezco la oportunidad de platicar y de ver qué es lo que se construye en todo este tema. Cierro solo preguntándote, ¿la construcción del poder político va determinando cómo se comportan esos políticos en el ejercicio del poder? Se suele decir que quien compra candidaturas, quien invierte en política es porque luego quiere tener ventajas y tener ganancias, y así ha sido la historia de nuestro país. Hoy hay una construcción de candidaturas, no la de Claudia Sheinbaum en particular, sino más abajo, muchas candidaturas muy complicadas y muy impugnadas por la preponderancia de intereses políticos de otra índole. ¿Se podrá avanzar en este proyecto anticorrupción así? Te lo pregunto porque además hace 6 años el proyecto anticorrupción estaba encargado a un especialista en el tema que era Irma Heréndira Sandoval. Ahora está un político que es Javier Corral. ¿Qué tanto los intereses políticos pueden convertir que el plan anticorrupción quede solamente en un intento sexenal más de campaña? Yo creo que sí, lo que llaman voluntad política, que implica asegurar, no nada más la palabra, el conjunto de características que blinden y obliguen a eliminar esos factores externos que tú bien dices, que influyen en la inoperancia de las instituciones, puede ayudar mucho. Pero no solamente eso, tendría que ser también personal con capacitación, o sea, los con capacitación y expertise en materia de investigación. Ya dejar de poner a los cuates, a los familiares, familias enteras que vemos que están en el gobierno, o sea, eso te quita realmente, yo no digo que no los contraten, hombre, contrátenlos, pero pónganlos en donde no causen un daño. Si queremos ver resultados realmente positivos, tenemos que generar primero órganos de control y fiscalización con personajes que conozcan. Javier, aunque es político, tuvo a cargo una investigación por corrupción en Chihuahua, que fue cuando yo lo conocí en aquellos años. O sea, conoce de estos entramados. Operación Zafiro. Así es. Pero también conoce los términos políticos, sin duda de los cuales yo no conozco casi nada, al contrario. Yo soy muy directa, muy confrontativa y creo que finalmente tiene que haber no es negociación, pero hay que buscar no entramado, cómo se van caminando juntos, porque ese es el panorama real de lo que vimos. Negarlo sería decir, no, ahora sí va a pasar. No, va a estar siempre la política por encima, seguramente, del ejercicio de la legalidad, pero seguramente porque hay un bien mayor, que eso lo esperaríamos, no porque hay un bien particular. Entonces, hay como esta atomización de esfuerzos, ponerla en un solo canal y que no se frene
una estrategia, sino sé que colabore. Y eso se puede ver desde el primer momento en que quien llegue a la presidencia tome el cargo. Hay mucho, mucho por hacer. Muna Dora Buchaín, muchas gracias. Gracias por poder compartir contigo el tema de tu libro y las observaciones sobre hechos recientes, este plan anticorrupción. Y bueno, estamos atentos y Gracias. ya iremos viendo cómo sigue todo esto. Muchas Gracias, gracias Julio. Que estén muy a bien. ti. Buenas Hasta tardes. luego.